¿Por qué se convirtió en una lucha de los jóvenes? Son los jóvenes porque son a los que se les ha educado mucho sobre el legado de la revolución, ¿verdad? La revolución anterior de los 80. Y ellos siempre han vivido con la expectativa de que Nicaragua iba a está en un camino de mejoras, de desarrollo y de democracia, y las acciones del régimen que ha venido coartando las libertades, limitando los espacios de expresión de los jóvenes, hizo que muchos de ellos se levantaran, o la mayor parte de ellos se levantaran. A eso hay que añadir que la política de represión ciertamente ha estado dirigida especialmente a los jóvenes, y son estos los que han respondido de una manera mucho más intensa que aquellos que tienen más años de edad, que vivieron durante la revolución y sobre los distintos cambios. ¿Cuáles son las razones del presidente nicaragüense Daniel Ortega para mantenerse en el poder? El problema para el régimen es que si cede, ellos tienen la de perder, porque dados los crímenes cometidos, dados los grandes niveles de corrupción por muchos años y dados sus intereses económicos, si ellos ceden el poder, pueden terminar en la cárcel y pueden terminar despojados de todo ese poder económico que han acumulado. Por eso no van a ceder, porque al ceder, aún en el escenario en el que entregan el poder, lo más probable es que en condiciones institucionales, en que las instituciones funcionan, lo que procede es procesarlos por los crímenes de corrupción y de violencia que han cometido hasta ahora. Y por lo tanto, su manera de protegerse es aferrándose al poder, aún a costa de la sangre de muchos nicaragüenses. Yo creo que dentro de las perspectivas del régimen no está el bienestar de los nicaragüenses y la sangre de los nicaragüenses, está su propio bienestar. ¿Cuál sería la salida al conflicto sociopolítico? Bueno, la salida práctica en una situación así sigue siendo la vía institucional, que son las elecciones, ¿verdad? Y las elecciones anticipadas. El problema es que aún teniendo elecciones anticipadas, dado el control que ejerce el régimen sobre distintos sectores de la población, sobre las instituciones y sin duda también sobre los apoyos que tiene de parte de la población, si la oposición, si los que están protestando ahora, si la gente que está en contra del régimen no logra organizarse y establecer liderazgos claros, a pesar de que haya elecciones nuevamente, a pesar de que haya adelanto de elecciones y busquemos la vía institucional, es muy probable que el régimen tenga aún así las de ganar. Lo que hay que esperar es que la oposición, que los que están en el movimiento de la sociedad civil puedan aglutinarse y puedan generar una alternativa política capaz de desafiar al régimen. ¿Qué papel juega la comunidad internacional? A ojos de la comunidad internacional, de cualquiera fuera de Nicaragua, está claro los abusos y lo que el régimen ha estado haciendo. Yo creo que es importante que la comunidad internacional siga presionando al gobierno nicaragüense para dejar para abandonar esas prácticas. Por otro lado, también hay que ser realista en el sentido de que los únicos que pueden resolver el problema el problema político en Nicaragua son los nicaragüenses, o sea, no son los extranjeros, no son el resto de países. Sin duda, la comunidad internacional puede apoyar, puede ayudar mucho, puede
presionar al gobierno, puede denunciar, puede buscar salidas institucionales en los organismos internacionales para presionar al gobierno. Pero a final de cuentas, el que Ortega siga en el gobierno, en el poder o no, depende de los nicaragüenses mismos. Depende no solo de la sociedad civil, sino que también de las élites económicas y políticas. Parte del problema que enfrenta a la sociedad civil y el movimiento de protesta en este momento es que la comunidad, los empresarios, el sector privado ha estado muy ambivalente sobre eso. O sea, no ha apoyado de lleno el levantamiento contra Ortega. Han estado como tratando de jugar un papel muy ambiguo, y mientras las élites económicas y las élites políticas sigan jugando a cálculos de cuál les beneficia el mantenimiento del régimen, creo que la oposición, creo que el movimiento en contra de Ortega tiene las cosas muy difíciles. ¿Se puede vaticinar un final cercano a la crisis actual en Nicaragua? En este punto es muy difícil anticipar si el régimen se va a quedar o se va a ir pronto. A mi juicio, creo que todavía va a pasar algún tiempo para que se den las condiciones para que el gobierno caiga finalmente. Porque después de todo, esto es un régimen que históricamente ha sabido jugar sus cartas, crear alianzas para mantenerse en el poder. Y creo que eso es lo que estamos viendo ahora. Ha creado las suficientes alianzas con el sector privado, con algunos sectores políticos, para tener el respaldo suficiente para mantenerse en el poder. ¿El sistema de gobierno orteguista se asemeja a otros en la región? Sí, en el sentido de que el gobierno nicaragüense es un gobierno de izquierda, como el de Venezuela, como el de Bolivia, pero hay una diferencia importante, especialmente con el gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela, casi desde el principio, entró en conflicto con muchos sectores del país, con las élites, con las clases medias, con intelectualidad, con la iglesia. En el caso nicaragüense, es distinto, porque el régimen de Ortega por mucho tiempo basó su desempeño y la estabilidad del país sobre acuerdos con estos mismos sectores. Ortega no se peleó con el sector privado. Ortega no se peleó con la iglesia. Incluso Ortega, a pesar de un discurso y una retórica antiestadounidense, en la práctica colaboraba con los Estados Unidos y tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos debajo de la mesa, digamos. Es decir, el régimen de Ortega no entraba en conflicto como lo hacía el de Venezuela con distintos sectores, se llevaba muy bien. ¿Por qué es una acción recurrente en los países latinoamericanos el exigir la salida de los gobiernos? Una parte porque los gobiernos han sido incapaces de generar riqueza y de generar beneficios, o para ponerlo de otra manera, los gobiernos han sido incapaces de generar los espacios que permitan el desarrollo de la población. Y eso es una característica muy latinoamericana. Los latinoamericanos tienden a esperar mucho que los gobiernos generen espacios para desarrollo, para crecimiento económico. Eso no ha sucedido a pesar de que en los últimos 15 años hubo cambios importantes, hubo un desarrollo importante en buena parte de los países de América Latina, y buena parte de esos cambios importantes y ese desarrollo se concentró en pequeñas manos, se concentró solo en algunos sectores, no llegó a toda la población. Y creo que como respuesta a eso, la gente, y especialmente los jóvenes, han protestado frente a esa situación.